tratando el tema acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que es uno de los pecados que nosotros encontramos en la Biblia, que no tiene perdón de Dios, ni en esta vida, ni en la vida venidera. O sea, es un tema muy delicado. Hay muchas personas que viven incluso con angustia en su corazón porque creen que han cometido el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y como ya llegaron a escuchar en algún momento dado de sus vidas, de que el que comete el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, no le va a ser perdonado en esta vida ni en la vida venidera. O sea, quiere decir que una persona que ha cometido blasfemia en contra del Espíritu Santo ya no va a alcanzar perdón de Dios. Su destino final será el tormento eterno en el lago de fuego. Porque esa persona, al no alcanzar perdón de parte de Dios, entonces está condenada, está destinada al lago de fuego, que es el juicio final, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Pero también es importante que logremos entender quiénes cometen el pecado en contra o la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que lo cometen? Porque hay muchas personas que les han hecho creer, los han manipulado. Hay maestros falsos que tienen una habilidad para torcer el sentido de las palabras y hacer que sus palabras pretendan decir lo que Dios dice. O sea, tuerce la palabra de Dios y entonces acomodan temas tan importantes y delicados como este, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, para acomodarlo y manipular la conciencia de la gente y hacerles creer mentiras. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que saber en relación a lo que es la interpretación de la Biblia es aprender a hacer uso del contexto. Esto tiene que ver, se conoce como la regla del texto y el contexto. ¿En qué depende esto? ¿De qué se trata la regla del contexto? Bueno, la regla del contexto, lo que aprendemos para poder aprender a interpretar la Biblia correctamente, es que siempre tenemos que analizar los pasajes que la Biblia nos presenta para poder posteriormente de ahí sacar conclusiones. Y a través de sacar esas conclusiones poder saber cuál es el mensaje de Dios en esa porción que acabamos de estudiar. Entonces hay que ver el contexto en el que se da, en este caso, el tema de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces hay que aprender el contexto. Es como, por ejemplo, ¿no? En México nosotros, aquí en Estados Unidos los conocen como dolis. En México se les conocen como diablitos o diablos, que son herramientas que la gente usa para cargar cajas o costales y poderlos cargar de manera que pueda cargar mucho peso. Entonces ahí van con su diablito. Y supongamos un ejemplo, ¿no? Que yo esté hablando contigo ahorita y que te diga, oye, el diablo es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo, ayuda mucho. Y entonces yo estoy en una plática hablando de esa herramienta. Pero entonces tú me escuchas a mí, que acabo de decir esto. De hecho, hay personas que agarran y editan los videos, sacan esas porciones y dicen, miren, el pastor dijo que el diablo era bueno, ¿no? Y yo estoy hablando de un tema acerca de la herramienta que se le da ese tipo de uso. Entonces, entendemos, ¿verdad? Ese es el contexto. El contexto de mi plática es acerca de la herramienta y el nombre que se le ha dado a esa herramienta, que en algunos lados lo conocen como el diablo o el diablito, que es una herramienta de uso para ayuda a cargar pesos pesados. Bueno, esto es el contexto. El contexto cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, habló acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo es el siguiente. Inicia en el capítulo 12 del libro de Mateo. Mateo capítulo 12 y versículo 22. Y vean el contexto. Dice aquí. Entonces, aquí está en tu pantalla para que tú también lo vayas leyendo conmigo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hablando de Jesús. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea,
Decían que Jesucristo echaba fuera a los demonios porque Jesucristo estaba endemoniado. Y por medio del príncipe de los demonios, que es Satanás, Jesús echaba fuera a los demonios. Esto es lo que decían los fariseos, que Jesucristo echaba demonios por Belcebú. Sabiendo Jesús, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿quién los echa? Dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto les digo, fíjense, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto en el cual los fariseos estaban acusando a Jesús de que él estaba expulsando a los demonios por medio de Satanás. Ese es el contexto. Para que nosotros podamos entender entonces qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, tenemos que respetar el contexto donde estamos encontrando este pasaje. Y el contexto es, a Jesucristo, esos fariseos, muchos de ellos sabían que Jesucristo es Dios. Acuérdense de Nicodemo, capítulo 3 de San Juan. Le dice, llega de noche a Jesús y le dice: maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces Jesucristo le predicó a Nicodemo y Nicodemo se convirtió a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que saber en cuanto a la blasfemia del Espíritu Santo? Escucha bien lo que te voy a decir. La blasfemia en contra del Espíritu Santo la cometen, pon atención, la cometen todas aquellas personas que ya conocen a Dios, conocen bien a Dios, saben quién es Dios, conocen y distinguen los milagros de Dios. Saben que un milagro X, alguna obra, una manifestación de Dios es genuina. Y saben que Dios está haciendo esa obra. Saben que es el poder de Dios. Porque conocen a Dios, porque conocen su palabra. Y entonces, aún y conociendo a Dios, aún y teniendo el testimonio de que fue un milagro de Dios, que fue una obra de Dios, que fue una manifestación de Dios, aún con todo ese conocimiento, deciden decir: esta es una obra de Satanás. Esto no fue hecho por Dios, y se lo atribuyen a Satanás. Se lo atribuyen al diablo. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Para que sepamos. Hay mucho que hablar acerca del tema, pero te digo, mira, hay mucha gente que la manipulan, torciéndole los textos de la Biblia. Les voy a poner un ejemplo de manipulación de uno de los grandes maestros que tienen dentro de lo que es la iglesia tradicional, que yo estoy seguro que lo conocen. En cuanto vean la foto ahí en la pantalla, se van a dar cuenta de quién estoy hablando, para que se den cuenta cómo manipulan con este tema y cómo tuercen los textos de la Biblia en pasajes que no dice tal como ellos lo acomodan para engañar a la gente. Pongan atención en esto y se los voy a poner a continuación. Escuchen, por favor. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando usted se convierte a protestante y no cree que por medio del sacerdote el Espíritu Santo que Jesucristo sopló sobre los apóstoles está perdonando los pecados. ¿Ya ven? Por eso termina diciendo: a quienes no se lo perdone, es decir, a los protestantes que no creen en la confesión, que no creen que el Espíritu Santo está perdonando a través del sacerdote, le quedarán sin perdonar. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado. No los quito, porque realmente, y sin embargo, hay muchísima gente que le cree a este hombre que es un blasfemo, que es un falso maestro, que tuerce los textos de la Biblia y se los enseña a la gente y la gente lo cree. Y piensan que por no confesar tus pecados ante un hombre como él,
entonces estás cometiendo la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo, te acabo de dar la respuesta. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Vuelve a regresar al video, escúchalo bien, lee los textos de la Biblia que te acabo de dar y saca tus propias conclusiones y observa la manipulación del manipulador, de uno de los maestros herejes dentro de la iglesia tradicional, que muchos lo adoran, que muchos lo alaban y que muchos lo tienen, según ellos, como el terror. ¿El terror de quién? ¿El terror de quién? El terror de la gente ignorante. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales.